Onda ide danda baranda, onda ide danda baranda. El Seminario Internacional de Estudios Teatrales, en esta novena edición, ya consolidado con un carácter internacional, se plantea la cuestión teórica de la vanguardia, la confusión y el caos en el teatro de los dos autores invitados, a quienes se dedica el seminario, Fernando Arrabal y José Moreno Arenas. El seminario cuenta con la intervención de investigadores especialistas llegados desde diversos ambientes teatrales. Asimismo, está destinado a todo el público que nos acompaña, a los que le ofrecerá también la puesta en escena de dos obras de teatro, de ambos autores. También desde Karma Teatro, aparte de la bienvenida, agradecer al Ayuntamiento de Albolote su participación, a la Universidad de Granada, que saben que mañana el seminario se traslada a La Madraza, por su colaboración también y el apoyo que se ha dado a este seminario. Sin más, voy a darle la palabra a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Albolote, Antonia Guerrero. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta Casa de la Cultura. Por tanto, bienvenidos al Albolote, donde hoy nos reunimos para la apertura del 9º Seminario Internacional de Estudios Teatrales, y es un honor dedicarlo en esta ocasión a don Fernando Arrabal, dramaturgo, novelista, poeta, cineasta y artista plástico, y a nuestro dramaturgo alboloteño, como no, Pepe Moreno Arenas. Muchísimas gracias. He de confesar que nunca pensé que pudiera acompañarnos don Fernando Arrabal. Es un placer, pero por distintas circunstancias, por una conjunción y alineación astral, podemos disfrutar estos días de su presencia. El seminario, por título, es Vanguardia, Confusión y Caos en Fernando Arrabal y José Moreno Arenas, y está convocado por la Universidad de Granada, Centro de Cultura Contemporánea La Madraza y el Ayuntamiento de Albolote, y organizado por Karma Teatro. Se va a celebrar hoy, 24, viernes, y el día 26 en este Centro Sociocultural Fernando de los Ríos, nuestra Casa de la Cultura, y el día 25 en La Madraza. Se impartirán 15 conferencias a cargo de prestigiosos profesionales de la investigación teatral, catedráticos, profesores, académicos, escritores, dramaturgos, actores, editores, además de ambos dramaturgos invitados, Pepe Moreno y Fernando Arrabal. Se pondrán en escena 2 obras de teatro. Esta tarde se interpretará y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos, de José Moreno Arenas. Esta obra se celebró hace 35 años en la Sala El Diamante, una sala emblemática de aquí de Albolote, situada hace muchos años que ya cerró, aquí a poquitos metros de esta Casa de la Cultura. En aquella ocasión la puso en escena la compañía de teatro por Alcalaíno, el Olivo, un grupo de jóvenes actores de Alcalá la Real. Hoy podremos disfrutarla con el montaje del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, dirigido por José Manuel Motos. Muchísimas gracias por estar este año también presente en nuestro seminario. El sábado, y como colofón del seminario, se presentará el triciclo de Fernando Arrabal, obra muy leída que presentada. La puesta en escena estará a cargo de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda, dirigida por Nati Villar, que en el 2020 recibió Premio Max de Carácter Social, una prestigiosa directora de teatro. Yo poco más tengo que decirles, sino darles las gracias, decirles que en nombre del alcalde y en el mío propio, que estamos encantados de que Fernando Arrabal nos visite, de poder celebrar hoy el 9º Seminario de Estudios Teatrales, y decirles que lo seguimos esperando en sucesivas ocasiones. Desearles que disfruten de nuestro pueblo, que disfruten de su gente, como no de esta Casa de la Cultura. Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno, vamos a iniciar ya el seminario como tal, con la conferencia inaugural a cargo de Adelardo Méndez Moya, con el título de Fernando Arrabal y Moreno Arenas, dos dramaturgos fundamentales en el siglo XXI. Adelardo Méndez Moya es dramaturgo e investigador del teatro español. Su producción teatral compuesta por una treintena de espectáculos, muy variada en cuanto a temática y forma dramática y expresiva, abarcando desde la pura dramática hasta la obra extensa de gran complejidad. Señalar, entre otras, El gato de las alcantarillas, Como no haya sido el calor, La muerte nuestra de cada día, Monología, Monogamia, Uno, Retal, Les, Trasnochar, Dos, Dios aprieta pero no afloja. Su labor investigadora la ha dado a conocer en más de un centenar de prólogos a libros, estudios, artículos, ponencias y congresos y conferencias, dedicados a autores como Antonio Güell Vallejo, Laura Olmo, José Martín Recuerda, Antonio Martínez Ballesteros, Rodríguez Méndez, Jerónimo López Bozo, José Moreno Arenas y un largo etcétera de dramaturgos. En la Universidad de Málaga fundó y dirigió los ciclos de lectura dramatizada del teatro español actual y en el área de cultura de la Diputación creó los encuentros de teatro español actual, en los que intervinieron los más relevantes actores e intérpretes como Alfonso Sastre, Fermín Cabal, Abel Boadella, Alonso de Santos, Sanchís Sinisterra, José Sacristán, Juan Luis Galiardo, Pepe Villuela, Ana Lía Gallé, Kitty Mamber, por citar algunos. Su canal Retrologando en YouTube, de divulgación sobre teatro, novela, poesía, música, cine, televisión, cómic y muchas cosas más. Hay que conocerlo y suscribirse. Tiene la palabra Adelardo. Buenas tardes a todos. También yo soy parte de Calma Teatro, pues también por mi parte daros la bienvenida. Deciros que no os perdáis los montajes porque le voy a flipar con el del Colegio de Abogados que nosotros los votos nos acompaña ahora, que va a ser esta misma tarde, es asombroso. Y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos. Y el triciclo dirigido por la Trevillán con gente, con minusvalía y con cosas estas que también hay que poner en valor las cosas, ¿verdad? Retrologando, os digo a todos, para quien nos conozca y quien no, mañana va a sacar un vídeo sobre el teatro de Arrabal en el siglo XXI, que un poco va a haber cosas de lo que digo aquí, pero esto es lo que mañana va a salir en mi canal de YouTube. Y sin más, me voy a poner las gafas, porque si no veo más bien poco. Y voy a ver esto que he traído aquí. Pues bueno, como ha dicho Mario, Fernando Arrabal y Moreno Arenas, dos dramaturgos fundamentales en el siglo XXI. Y más o menos viene a decir así. Si le hace un gestito, Mario, por favor, cuando quede un poquito para así, ¿no? Afirmar que Fernando Arrabal y José Moreno Arenas resultan dos dramaturgos esenciales para entender y conocer el teatro actual resulta una perogrullada. Dos autores originales con perspectivas y sistemáticas escénicas propias, pertenecientes de a un tiempo y a una sociedad que les ha correspondido, pero frente a la que se posicionan, pues no pactan con lo mucho negativo que parece definirse como su esencia. Desde sus obras iniciáticas, Picnic, en el caso de Arrabal, La mano, en Moreno Arenas, detectamos oposición, disidencia respecto a lo establecido, contra los dogmas y preceptos impuestos por una moral y una mentalidad burguesa, enfrentamientos que se extienden tanto al sentido ético como artístico. Esta actitud de rebeldía, de inconformismo y de ejercer como alternativa se prolonga sin solución de continuidad durante toda su respectiva trayectoria. ¿Cómo se verifica lo dicho en este siglo XXI por el que nos toca transitar? Esta época, en lo pertinente al acto artístico de lo escénico, un momento, porque creo que... bueno, perdón. Esta época, en lo pertinente al acto artístico de lo escénico, muestra y demuestra que impera un teatro aséptico, combinado con lo políticamente correcto, en ocasiones intelectual hasta el exceso, al tiempo que es carente en absoluto de emoción, donde el funcionalismo, el eclecticismo, la alienación y la globalización campan a sus anchas. Fernando Arrabal y Moreno Arenas y Fernando Arrabal plantan cara y dicen ¡no! Sus respectivas dramaturgias evolucionan en muestra ejemplar de coherencia, desde un mantenimiento y una profundización en modos, temáticas y técnicas particulares, mediante la incorporación y amplificación de asuntos y formas expresivas hasta sus más recientes espectáculos, podríamos decir patafísica y pánico en su sentido más etimológico, más vehemente y exuberante en Arrabal, indigestión dramática en Moreno Arenas, se erigen como pilares imprescindibles. Sus individualidades artísticas prosiguen en su avance, pero nunca claudican ni admiten el menor síntoma de domesticación. Bien, el teatro resulta la madera idónea para conseguir los fines que ellos desean,
en tanto muy violento de afectar al receptor sin paliativo. La obra de arte escénico, por su esencia directa e inmediata, otorga carne, voz y alma, convierte en realidad sensitiva y sensacional dentro de la convención lo que está escrito, lo convierte en el más eficaz y vigoroso instrumento para compartir su idea y propuesta. Su capacidad para conmover, agitar, perturbar, de denotar y despertar reflexiones y generar dudas colocan el arte escénico en lugar de privilegio por encima de cualquier otra vía de transmisión de ánimo. Desde un enfoque y una perspectiva en todo punto distante del realismo, cuando empieza a Raval imperante, luego menos, pero en aquel tiempo sí, tanto uno como el otro recurren a la transgresión y a la provocación como elementos indispensables con los cuales estimular al receptor. Se impone como necesario remover la mente y las tripas, involucrar de lleno al público y esperar en él todo tipo de sentimientos y sensaciones, excepto la indiferencia. La crueldad escénica, afinidades respecto a Jarry o a Artaud, la iconoclastia aparecen como estrategias muy utilizadas por ambos autores, junto a ellas el humor. Un humor duro, sin confesiones, que impulsa a liberar la carcajada. Al tiempo, un humor irónico, inteligente, que significa lo opuesto a lo que se expresa de forma directa. Un humor que muchas veces se fundamenta en juegos de apariencia y sus contrarios, en disfrazar u ocultar lo simulado o manifiesto para resaltar su autenticidad. Y también un humor que, tras su aspecto exterior, nos plantea asuntos del mayor dramatismo, incluso inmersos de lleno en la calidad de trágicos. La polivalencia de lo metateatral, en tanto un quebrantamiento de lo convencional, un trasunto, una desviación del mundo real en que se origina y se desarrolla, la división en duplicidades narracionales, lo que sucede en la tabla frente a lo que nosotros tenemos como espectadores, experiencia fantástica contra actividad cotidiana de rutina, etc. Insisto, lo metateatral también justifica su frecuente aparición e inclusión como ingrediente de pleno derecho en los planteamientos teatrales que nos brindan Raval y Moreno. Entre ellos se producen estas y otras concomitancias, circunstancias nada sorprendentes al tratarse de dos dramaturgos tan individualistas, personales e inquietos como los que nos reúnen aquí, en su devenir por la experimentación y la búsqueda de lo novedoso, no gratuito, sino como modo idóneo de expresar lo que ellos quieren transmitir. Junto a estas concurrencias comunes, como no puede ser de otro modo, hallamos diferencias, distancias, desvíos. Fernando Raval juega con la confusión como integrante principal en su teatro y su paradigma existencial y artístico. Una confusión que combina, a la vez que enfrenta, términos, imperativos y sentires opuestos, orden y caos, positividad y negatividad, alegría y dolor, generosidad y codicia, odio y amor, y desde ahí revuelve, mezcla y embrolla de nuevo, para generarnos como espectadores el estado mental y sensitivo que el autor quiere que experimentemos. El absurdo, en su más certero sentido, desempeña un más que sobresaliente papel. Se trata de un absurdo que compagina su propio ser con rayos y características de lo abstracto. Abstracción muy concreta en ocasiones, pues nos desplaza con gran habilidad de lo fenoménico conocido a otro ámbito conceptual, sentimental y expresivo, en el que reina el caos. Un caos muy ordenado, voluntario y consciente. Moreno Arenas, por su parte, nos familiariza con una serie de técnicas y tácticas como la básica reversión o el hiperrealismo conceptual, de autenticidad consistente en la actuación y la narración de los personajes que no obedecen a aquello que de ellos se espera o que se les supone, sino a aquello que les es natural, sin freno, sin filtro y sin diplomacia de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que actantes y acciones se suceden y ejecutan según son en su auténtica naturaleza, inherente, en atención exclusiva a su interés y voluntad, sin aprecio ni atención a lo ajeno. De ahí la permanente sensación de exceso, la hipérbole casi constante que adquiere patentes de corso, con carácter de habitualidad y corriente en el teatro indigesto. Lo insólido, lo sorprendente y lo desquiciado redondean la sustancia elemental de esta dramaturgia. Sin alejarnos de lo establecido ni perdernos de cuenta, esto es un párrafo absurdo, bueno. Fernando Raval manifestó tedio y hastío hacia el teatro. Voy a hablar de unas cuantas obras de cada cual por aportar. Esto que es la obra más reciente, esto tiene que haber sido la clausura, pero bueno. Fernando Raval manifestó tedio y hastío hacia el teatro, lo cual lo obligaba a abandonarlo. Y en 1998 publicó su teatro completo en 2 volúmenes, Espacio Calpe, que reúne un total de 50 textos dramáticos. El interés, el entusiasmo y la necesidad de lo escénico se reavivó pronto, si es que en realidad alguna vez disminuyó, de suerte que en 1999 estrenó Carta de amor con un suplicio chino, editada en 2002, año en que también ve la luz
en letra impresa, Claudel y Kafka. Desde entonces, si bien de forma intermitente, la aparición de nuevas piezas originales no ha cesado hasta alcanzar la decena de títulos. Solo 11, o 12, porque hoy me han dado 2, que no conocía. José Moreno Arenas, tras diferentes tentativas destacadas de escena antropofágica y teatro difícil de digerir, sobre todo, difundidas a través de publicaciones y eventuales montajes más bien precarios, en 2000 compone el volumen Teatro Indigesto, en el cual recupera algunas piezas anteriores y añade nuevas, cuya importancia me parece sobresaliente, pues en él sistematiza y establece la base de su peculiar dramaturgia, de modo que resultará definitivo. De recopilación de purgas dramáticas, 13 mini piezas editadas en 2001, amplifica y complementa, merced al fundamental teatro mínimo, el espectro total del conjunto, que ya no para de crecer de acuerdo con determinados parámetros variables. Arrabal, en sus más recientes propuestas, mantiene una línea de continuidad en su permanente indagación y sentido. No detectamos una pronunciada diferencia de los textos nuevos respecto a los anteriores. Fernando Arrabal, hola Paco, ¿qué tal? Sabe muy bien dónde quiere llegar y cómo hacerlo. Su objetivo, con las modificaciones lógicas debido al paso del tiempo y los cambios contextuales, sociales, éticos, artísticos, se mantiene, como lo hace su irrefrenable exploración en la forma de alcanzarlos. En sus obras nuevas percibimos una mayor concreción astancial, verificable con sencillez. El corpus lo compone 2 monólogos, ambos femeninos, una ópera, 4 diálogos, con aportación e interferencia de otros personajes, y 3 espectáculos de más de 3 personajes. Los textos de los protagonistas, en mi opinión, resultan los más iluminadores y elocuentes en cuanto a la sutil variación. Asistimos a conflictos duales encarnados por grandes personalidades, cada cual en su ámbito, con lo que ello comporta de connotación y significación concebida de antemano. Arrabal los enfrenta, los invierte o radicaliza. Los somete a extremos de intensidad, de intensidad próximo o pertenecientes de lleno al delirio. El juego teatral nos distancia de lo supuesto y conocido, toda vez que los personajes acaban desquiciados, tanto en su personalidad pública como en la relación con el otro. El ámbito de la imaginación, de la contrahistoria y la deformación de la realidad se revelan como obvias en los frecuentes finales del espectáculo, en que se nos informa que los personajes que actuaron no son quienes creíamos, esas notables personalidades históricas y culturales. En realidad, resultan pacientes indocumentados de un frenopático o clientes extravagantes de un salón de masajes. En estos diálogos se intercalan breves y puntuales intervenciones de otros personajes que aparecen o cuya voz escuchamos, que se erigen en básicos al condicionar el discurso de la acción. Esto, junto a una ampliación del alcance y el sentido de la propuesta técnica, también lo hallamos en la obra de Moreno Arenas, quien destaca desde la acotación inicial su decisiva participación y la valiosa colaboración de puntos suspensivos. Y hasta aquí la analogía relativa a este aspecto, pues si Arrabal individualiza a su personaje gracias a su fama y conocimiento general, Moreno Arenas actúa del modo opuesto en su teatro indigesto, despersonaliza al actante hasta el estereotipo, de suerte que carece hasta de nombre y entidad psicológica. Solo tiene validez en tanto aquello que representa. José Moreno, como dije más atrás, alcanza su madurez autoral con este teatro indigesto, al que se suman las minipiezas dramáticas, para concretar una dramaturgia muy específica, llena de fuerza y potencia. Teatro incómodo y desagradable para según qué mentalidades. La intención del autor radica en revertir la realidad, deformarla desde un prisma hiperbólico e irónico, para mostrarnos la verdadera autenticidad en toda su dimensión. Hay un proceso formal que Moreno aplica para aumentar la validez de estas propuestas, a tiempo que facilite su posible puesta en escena. Tal ejercicio consiste, a partir de 2004, con algún antecedente, en la agrupación de textos breves en trilogía, con temática compartida más o menos común y duración de espectáculo habitual. Cada trilogía incrementa mediante el conjunto el valor de la incidencia de cada pieza independiente, al tiempo que realza su vigencia como parte de una totalidad. De forma paralela y junto a nuevas obras breves y mínimas, Moreno Arenas redacta espectáculos extensos a partir de materiales previos de corta duración, que amplía, recrea y reelabora en el producto resultante, como sucede en Te puedes quedar con el cambio muñeca y te vas a ver negro, que son los ciclos dramáticos del propio autor. Este ir y volver, reiniciar la marcha y regresar de nuevo, obedece a una finalidad: la visión completa y plural que proporciona el conjunto sobre nuestra realidad, porque en última instancia, cada texto mínimo, breve, trilogía u obra extensa, consiste en un fragmento del todo único, que es la dramaturgia indigesta.
En el periodo que abarcamos, Moreno Arena ha desarrollado otra... Es que estoy intentando soltarme cosas, pero que no puedo. Es que se me... En el periodo que abarcamos, Moreno Arena ha desarrollado otra faceta alejada de lo indigesto, de neto sentido metateatral, con raíces históricas, expreso en Federico en carne viva, junto a la breve El inframundo y la trilogía Dios bajo de la nube, a la que no atenderé y basta convencional. Vamos a ver algo de lo que son las obras de cada cual. ¿Cuánto tiempo me queda, Mari, por favor? Vale. El corpus de composiciones para la escena de vida Fernando Arrabal en los tiempos más recientes nos compone una serie de obras que voy a ir mencionando. Debo decir y pedir disculpas porque he buscado lo que he podido, lo que he encontrado, y esta misma tarde Raúl ha tenido la diferencia de regalarme un texto por lo cual me he demostrado que me faltaban. Pero es que no hay bibliografía actualizada al uso, ni hay mucha facilidad de acceder a los textos, entonces yo voy a hablar de lo que he accedido desde la publicación del Teatro Completo en 1998 hasta ahora. Empezando por Carta de amor como un suplicio chino. Debo decir que en 2008 hubo una reedición del Teatro Completo ampliada, donde están las dos primeras obras a las que voy a aludir y otras que no mencionaré en el proceso, pero estas también tienen ediciones particulares. Carta de amor como un suplicio chino, estrenada a final del siglo XX por Juan Carlos Pérez de la Fuente, protagonizada por María Jesús Valdés, un espectáculo maravilloso. Trata sobre las consecuencias de la guerra civil española, pero otra palabra, cualquier otra, es la relación entre una madre y su hijo, que fueron separados por la contienda. Este monólogo femenino se desarrolla un día del cumpleaños de la protagonista, en la que recibe carta de su hijo, de quien no sabe nada hace años. La epístola genera la evocación del recuerdo, una rememoración en la que florecen sentimientos que van desde el cariño hasta la crueldad, en la actualización de un vínculo castrado mucho tiempo atrás. Podel y Kafka, por ahora, nos propone un enfrentamiento entre los dos personajes del título en un supuesto paraíso, en el paraíso, y Paul Claudel representa al hombre católico, tradicionalista, engreído y soberbio, bastante frío, muy inteligente, que tergiversa la verdad a su conveniencia, mientras que, por contra, Frank Kafka es un hombre modesto, humilde y muy sensible. Como sucederá con otros textos arrabalianos, protagonizados por dos grandes nombres de la cultura, el arte y la historia, la pieza está trufada de elementos biográficos auténticos, así como de consideraciones sobre sus respectivas obras. La aparición de Camille, hermana de Claudel, ingresada por la madre, por tener un gran talento, según he deducido yo. Rosalie, amante de Claudel, de quien tiene un hijo nunca reconocido por él, a pesar de que se definía como marido fiel y católico ejemplar. Casada con otro, esta mujer. Y Milena, amiga de Kafka, y la enfermera de este, al que el autor le pide que lo mate, junto a ocasionales voces, completa la acción. ¿Podéis cerrar la puerta, por favor? Sí. Es que estoy en una trompeta, no sé qué. Espérame en el cielo, amor adorado, es otro monólogo de mujer. Otro ejercicio ficcional de memoria, a través del cual la protagonista en un espacio idílico, en el que destaca un puente espacial en una lanzadera, recuerda a su amado y su relación regida por el amor y la lujuria. El amante, algunos de cuyos rasgos lo hacen pensar, evidentemente, en el propio Arrabal, representación del genio, se oponen a los dinosaurios, los autores del inmovilismo y la tradición, cuya incomprensión y cerrazón mental fuerzan al suicidio, imagen representada por esa nave espacial que va a Marte, destino que la protagonista se dispone a acoger. Esta solamente está en el teatro, en el Teatro Completo 2, la edición de 2008 en Everest. Al igual que Faustball, que es un libreto de ópera compuesto por fragmentos discontinuos que nos transmiten una visión general actualizada del mito de Fausto, trasladado al sexo femenino. La Faustball del título, según Arrabal, la esposa del doctor Fautrol, de la novela de Alfred Jarry, que comentaba a propósito de Leviero. El doctor Fautrol es una novela extraordinaria, como todo lo de Jarry. Resulta una mujer de superlativa belleza e inteligencia, que ama a su amazona, lo femenino como representación de lo amoroso y lo sensual frente al hombre, agresivo y que trata siempre de imponerse. En un juego de inversión de valores donde lo positivo se revela negativo y viceversa, a través del cual concluimos que el amor es incompatible con la libertad. En Dalí versus Picasso asistimos a la confrontación entre los dos genios revolucionarios del título, van las voces de Dora y Gala, confrontación que abarca todos los aspectos y niveles, desde el artístico, surrealismo frente a la abstracción, surrealismo Dalí, abstracción Picasso, hasta el existencial, sin olvidar el ideológico y el sentimental. Al final,
descubriremos que todo era terapia psiquiátrica de sueño, aplicada a 2 pacientes indocumentados. Semejante combate con idéntico desenlace se nos propone en el impromptu tórrido del Kremlin, en este caso protagonizado por Wittgenstein y Stalin, quienes discuten sobre lo humano y lo divino. Merece destacarse, me parece, por un lado, el sentimiento de decepción respecto al comunismo, expreso por Wittgenstein, que con Stalin se pervierte y contradice, en tanto deviene en un sistema dictatorial, autoritario y represivo, cuando debe ser la culminación de la libertad. Y por otro, la justificación explícita de que cuanto sucede, a la vez que motor de todo, no es Dios, sino la confusión, a la que pertenece todo lo humano. Bien, otra obra, en mi opinión, esencial, Pingüinas. Es que tengo que ir así, porque es que si no me llama la atención. Pingüinas es un homenaje cervantino, en concreto cimentado en la segunda parte del Quijote. Yo no sé si tuvo algo que ver la efeméride, porque esto se estrenó en 2015, 1615, pudo tener algo que ver. Sí tuvo que ver, ¿verdad? Es que el editor me está diciendo que sí. Es que esto lo he pensado ahora mismo, en serio. Es un homenaje a la segunda parte del Quijote, en el cual un grupo de 10 mujeres, híbridas entre las vacantes de Eurípides y unas monjas, representan las féminas que intervinieron de forma decisiva en la vida de Cervantes. 3 de ellas, la abuela, la hermana monja y la sobrina, desempeñan los roles destacados en un muestrario lúdico de esparcimiento, desenfrenado, en el que se cuestiona, se discute y se enaltece o derriba todo. Los juegos de palabras, las comparaciones insólitas, las exageraciones, los abruptos, palabras malsonantes y groserías aportan, al tiempo que comicidad, un sentido de contradicción, en tanto quienes los emplean, esas monjas que son. Además de referencia directa a parte de la segunda parte de Quijote, estas mujeres se refieren a su ángel Cervantes como mijo, nombre polisémico y nada caprichoso. Por un lado, es la abreviatura de Mijaíl, Miguel en eslavo. Etimológicamente significa amable, generoso, condiciones que atribuyen a su adorado pariente. Y también, en su origen hebreo, mijo significa quien es como Dios. Si sustituimos a Dios por pan, queda todo más claro. Una vez más, la conclusión del espectáculo termina con el caos. Todo lo anterior forma parte de una cura de sueño. Las pingüinas resultan enfermeras del centro de retención del pabellón psiquiátrico de un centro de sin papeles. Es que esto es magnífico. Idolatrada violadora, divertida donde las haya, nos ubica frente a Clotilde, a la sazón, presidenta de la UNESCO, junto a su millonario marido en su domicilio. Perdón. Ella es una violadora convulsiva y compulsiva, con todo aquel que se cruza, excepto respecto a su esposo, al que no le hace ni caso. A partir de un momento dado, ella sufre el acoso y derribo, evidenciando la destrucción de paredes y techo de la vivienda, en orden sucesivo, la prensa, la mafia y el sistema legal, personificado en un abogado corrupto y esquizofrénico. A lo largo de la trama de las conversaciones aparecen con frecuencia los denominados clotildescos, es decir, aforismos y sentencias tergiversadas y surrealistas, a menudo privados de sentido, que aportan a la vez que humor bastante lirismo. La caótica tensión desemboca en lujuria en un moderado despliegue licencioso en el cual la protagonista se empareja con una periodista, y el marido con un mafioso, o sea, donde ya entra la homosexualidad, en fin. El extravagante triunfo de Miguel de Cervantes con B y William Shakespeare nos presenta la deliberación de los 5 miembros del jurado que otorga el Premio Nobel de la Paz, a saber, un anciano abogado, 3 mujeres, filósofa, matemática y creadora, respectivamente, y un ingeniero informático de mediana edad. El acto lo preside la celebérrima pintura El Grito, de Munch. Esa. Shakespeare y Cervantes no aparecen por ninguna parte, si bien se habla de ello, se refiere en detalle de sus obras y se comenta la fecha de su fallecimiento, pero nada más. El ingeniero, protagonista negativo de la pieza, resulta ser un indeseable delincuente machista que lleva la corrupción, la mentira, la violencia y la hipocresía allá donde va. El criminal viola a sus 3 compañeros de jurado y, tras robar el cuadro, emprende la fuga. Por último, en la última obra de Arrabal que voy a comentar, Sara y Víctor, centrada en la figura de Víctor Hugo y Sara Bernard, nos hallamos en el camerino de un teatro de 1872, tras el estreno de Ruy Blas, de Hugo, donde se producirán argumentaciones y discusiones relativas a diferentes cuestiones de y sobre los protagonistas. El conservadurismo o progresismo de Hugo, siendo extremista y un tanto voluble, siempre. Su carácter revolucionario del teatro y la poesía, la cojera de Sara Bernard y su pasado en el mundo de la prostitución, así como la relación con su probable padre, el duque de Borny,
Ella se ofrece a uno, pese a la amplia diferencia de edad, tiene 70 y tantos, ella tiene 20 y tantos, en despliegue de obscenidad y lujuria. En el exterior se lleva a cabo una revolución y una de las milicianas insurrectas interviene en cierto momento de la acción. Cuando la consumación del acto sexual, con ingredientes almasoquistas y un cebo por allí, bueno, está próxima a culminar, se nos devela que el supuesto teatro del siglo XIX no es sino un salón de masaje en 2018. Ellos siendo clientes. La conclusión del texto nos plantea hasta qué punto la identificación entre los clientes y las personalidades encarnadas se verifica como profunda o superficial. Y vamos con mi hermano Pepe Moreno Arena, que bueno, toda su producción de madurez se ha producido ya en el siglo XXI, y vamos a hablar hoy no de una individual, sino de las trilogías. Hasta hoy se cuentan 9 trilogías indigestas, organizadas y publicadas como tales por el autor, a las que cabría añadir un buen número de trilogías mínimas que ceden el propósito de estas palabras. Estas 9 trilogías, como apunté, se unifican cada una a partir de 3 obras independientes, son trilogías, no van a ser 7 obras, en su origen, de tema compartido, más evidente o subsidiario. Así, los 27 textos que lo componen son susceptibles de comentarse como unidades trilógicas, como 9 unidades trilógicas en este corpus, que encontramos las piezas más logradas, emblemáticas y conocidas del autor, de Aguagote. ¿Has ido? Digo, mira, se ha ido Toño. Cansa esto. Crimen sin castigo del señor Dostoyevsky se desarrolla como una reflexión dramático-humorística sobre la delincuencia y la criminalidad, en una sociedad buena de valores y principios, en la que se bendice y premia al malhechor y se penaliza a la víctima. La reversión se erige en sistema imprescindible para acoger el proceso, el cual contiene abundantes elementos de crueldad física y psicológica con carácter de esencial. A 1000 por hora es una trilogía más heterogénea y por ella discurren asuntos como la deshumanización, el egoísmo exacerbado, el racismo o la ausencia de empatía y compasión por parte de quienes detentan el poder hacia quienes les son ajenos. El colonialismo, tanto político-cultural como parte de las nuevas tecnologías sobre lo ya preexistente, y el rechazo y la falta de solidaridad respecto al triste fenómeno de la inmigración desde países en guerra o economía precaria, constituyen la crónica de una existencia pragmática y materialista en la que el fuerte abusa del débil hasta el extremo. Mani Mani versa sobre la preponderancia del dinero y de lo crematístico sobre cualquiera otro sentir, estimaciones o principios. La ética y la comprensión dejan de existir cuando se confrontan con el valor económico, es decir, el precio. Todo cuesta algo y todo está sujeto a precio. Nada escapa a esta dinámica. Incluso lo más desdeñable y menesteroso puede pasarse. De esta manera, el único y auténtico motor del ser humano resulta la obtención de riquezas físicas y materiales. Trilogía beatífico-diabólica, como su propio título indica, gira en torno a la religión y a su sentido maniqueísta de la existencia. Maniqueísta, es que no sé qué me ha sonado. Todo se divide entre bien y mal. Y de ahí sus aberrantes excesos, sus absurdos normas de comportamiento, que en puridad viene a decir Moreno Arena, la religiosidad de verdad y el espíritu primario no existen y han cedido su lugar al culto, a la existencia y al dominio de lo económico. La temática de soledades, en mi opinión, una de las mejores trilogías, es la soledad. Vamos a inventar aquí la soledad. Pero no la deseada y buscada soledad, sino la opuesta, la impuesta, la que se detesta y a la que se obliga a permanecer al paciente. Una soledad que nada más acarrea absurdo y catástrofe. Una soledad que destruye y aniquila todo lo humano y altruista que hay en la persona. Y esa soledad se propicia e impone desde aparatos, artilugios y mecanismos tecnológicos, o sea, máquinas y dispositivos, y otros objetos sin vida. También interesa quién o qué favorece y provoca lo anterior, como la indiferencia entre lo que ocurre alrededor y a lo demás, o el desmedido afán de lucro, de obtener beneficios monetarios por encima de lo demás. Preocupante realidad sobre la que medita el autor y frente a la que nos propone actuar, algo extensible al resto de su teatro. PNL sin frontera nos plantea, PNL sin frontera, nos plantea la manipulación de unas personas sobre otras, en virtud de unas directrices de orden social, de creencias de lo que debe ser, que conduce al radicalismo y a conflictos que al fin y a la postre demuestran ser del todo contrarios a lo inherente y esencial del ser humano como tal. El egocentrismo, el narcisismo, la inefabilidad frente al otro campan a sus anchas por estas acciones escénicas. En La calle como perro redunda en el tema ya visto en Mani Mani, de la catalogación materialista económica por encima de cualquier otro precepto. Perfecto. Vale, ya no sé por dónde iba. Bien.
pero en este caso desde la perspectiva de la pobreza, de la parte humilde. Vamos a ir por aquí, mentalidad mercaderista, como es la occidental capitalista que conocemos y la que vivimos. De par en par, aborda las relaciones de pareja dentro del ámbito de lo intersexual, dominadas por el, de acuerdo con la tradición, el elemento más fuerte, más agresivo y posesivo, el hombre. El machismo está puesto en claro en sol, por no de otra manera, y vamos con la última trilogía, por favor, el servicio de recogida de basura, singular, donde nos muestra la evaluación como despojo, como desecho, como necesario y desobrante hacia todo aquello que no es útil con inmediatez ni reporta ningún beneficio tangible, tanto para el individuo como para el colectivo de la ciudadanía. Cuando en realidad esos elementos son con precisión y exactitud los que más requieren atención y sensibilidad. Por ejemplo, la gente anciana, la gente minusválida, la gente que padece algún tipo de mal. Por último, los ciclos dramáticos, por su parte, abundan y profundizan en lo mismo. Por un lado tenemos el ciclo de San Romerito, que sería un culmen y una fusión de todo lo detestable, lo indeseable, lo borde, junto a la absoluta cretinez del género homínido, y por otro teníamos a Pepico el abandonado, que es justo lo contrario de él aislado. Es un hombre sensible, un hombre reflexivo, un hombre empático, un hombre que quiere y desea estar con los demás, y los demás lo repelen y lo obligan a fenecer condicionado por máquina. Un marginado y un rechazado. Y sin más, concluyo esta sintética exposición, tal vez quizá demasiado simplificada, en la que intenta proponerle un paseo de puntillas y a buena pluma por lo destacado, según mi modo de ver, de la respectiva dramaturgia del siglo XXI de los testigos de excepción del tiempo y las circunstancias que nos tocan compartir. Testigos que se revelan, ellos, y que no consienten en limitarse a ser menos pacientes, sino que actúan, se agitan y estallan en sus valiosas invitaciones dramáticas, que nos ofrecen a todos para actuar, intervenir, reflexionar y oponernos, y a no agachar la cabeza. Solo me resta agradecerles a todos ustedes su tiempo y su atención e interés, y añadir, gracias Fernando Arrabal y Pepe Moreno por existir. Salud. Gracias, Adelardo. Seguimos con la siguiente ponencia. En este caso va a ser Rafael Ruiz Pleguezuelo. Estamos ya en el panel que vamos a dedicar a la obra de José Moreno Arenas. Rafael Ruiz Pleguezuelo es doctor en Filología Inglesa y licenciado en Filología Hispánica y Teoría de la Literatura. Es profesor de la Universidad de Granada. Desde su vocación literaria trabaja en el teatro bajo la perspectiva de la creación y la investigación filológica. Colaborador habitual en John Donne, Que leer, Anica entre libros o The Citizen. Entre sus obras, El pez luchador, Flores para Ginebra, Terapia de choque y Los zapatos sucios. La novela La botella de Bukowski, y como filólogo ha publicado numerosos estudios y artículos sobre el teatro y su recepción, así como sobre los autores Francisco Umbral y Francisco Nieva. Ha recibido, entre otros premios, el Francisco Nieva de textos breves, teatrales, el premio de teatro dramaturgo José Moreno Arenas y el premio García Lorca de teatro. Después de un paréntesis de unos años, pues para mí es un placer volver a estar aquí, volver a estar en un seminario y parte además del seminario con un regalo. Me han hecho un regalo de poder compartir mesa con el señor Arrabal. Para mí es un regalo, pues bueno, porque por la admiración que uno siente a su teatro, a su carrera. Entonces, yo le doy muchísimas gracias por que yo pueda intervenir aquí. Además, yo creo que este es uno de los pocos seminarios del mundo que tiene dos Rafael Ruiz. Porque tiene Rafael Ruiz Álvarez, que vendrá mañana y pasado, y Rafael Pleguezuelo, que le habla hoy. Me hace ilusión además porque bueno, Moreno Arenas, voy a hablar sobre su teatro, pero podría hablar mucho sobre su persona y el agradecimiento. Yo tuve la suerte de ganar el premio Moreno Arenas junto al profesor Morales Lomas y el escritor Morales Lomas que está aquí, y a partir de ahí pues todo fue bueno, todo lo que vino fue bueno, tanto en la amistad con el propio Pepe o con Paco. Y bueno, siempre eso de bien nacido y ser agradecido, pues por delante el agradecimiento a ellos dos. En el título del seminario, sí, claro, por supuesto. Tengo que decir que yo conocí a Rafa porque yo me encontraba en el jurado de los premios Federico García Lorca de la Universidad de Granada. Estaba en el jurado. Y me llamó mucho la atención una obra. Yo aposté por esa obra.
Esa obra, que terminó ganando, acabó siendo de Rafa. Y me interesé por conocerlo a partir de ahí. O sea, que esas son las raíces. Bueno, así que muy agradecido, pues ya digo, lo poquito que yo pueda dar esta tarde aquí, pues una forma de agradecer todo lo que he recibido de este entorno, de este seminario y de, bueno, pues de personas que aparte de escribir bien, aparte de, pues bueno, de tener una trayectoria, pues se ocupan de los que vienen detrás, como el caso de Pepe o el caso de Paco, a los que le estoy tan agradecido. En cuanto a el tema, pues a mí solo cuando recibí el título, cuando me hicieron llegar, pues ya me pareció que era un regalo. Y era un regalo más pues porque quizás lo más interesante para mí y lo que he admirado en el teatro de Moreno Arena es cómo sabe abrazar una tendencia, pero sabe abrazar una tendencia haciendo la suya, de una manera muy personal. Y eso quien escribe o quien estudia la literatura sabe que es lo más difícil. Coger una moda, pues es realmente sencillo, ¿no? Esto es como la ropa, ¿no? Decir, bueno, pues me voy, me compro el conjunto que va acá y que pega esto con esto, pues porque lo tienen preparado así en la tienda, pero después hay que lucirlo, y después hay que llevarlo, y después hay que estar a la altura del deporte, ¿no? Entonces, lo que voy a presentar sobre todo son unas notas sencillas sobre cómo él, Moreno Arena, toma el teatro del absurdo, toma eso que ya empieza a ser comienza con una ruptura que empieza a ser una tradición, y él lo hace rotundamente suyo y rotundamente personal. La purga dramática de José Moreno Arena supone para el espectador, lo ha dicho muy bien, también, este ya es el último aparte que hago, pero claro, y después de Adelardo, pues también es una presión, porque Adelardo es que es la historia del teatro, ¿verdad?, puesta de pie, y además con la vehemencia y la calidad con la que él expone. Como digo, el espectador sufre un choque con un universo que con frecuencia tiene una apariencia caótica. A él le gusta jugar con esa, pues como todo, a ese teatro del absurdo, a ese teatro que intenta romper formas, que tenga un choque con un universo que tenga una apariencia caótica, que se respire un ámbito salvaje, en la libertad de cuanto ocurre y se habla. Por tanto, adentrarse en su purga dramática supone reconocer un paisaje enraizado en esa vanguardia dramática que nace con la intención de hacer ver al público de dónde viene y mostrarles de una manera no convencional qué es lo que realmente está ocurriendo a su alrededor. La forma más bella para mí de explicar el teatro del absurdo es que es una forma de digerir algo que no es nada absurdo, es decir, algo que hay que digerir, una alarma, y una alarma que frecuentemente tiene que ver con algo que no está funcionando en nuestra sociedad. Cuando llamó a su grupo, a su trilogía indigesta, la palabra indigesta en sí ya me parece un hallazgo. Y me parece un hallazgo porque la verdad alarmante, la verdad que no es fácil, aquello que de alguna forma no queremos admitir es siempre indigesto. No nos gusta presentarnos ante un espejo y que nos devuelva una imagen que no es con la que nosotros soñamos. Con ello pretendo decir que tras esa imagen aparentemente desordenada se esconde un plan bien meditado y programado por parte de su creador, para asegurar que el espectador asista a un cúmulo de dificultades que angustien a los protagonistas de las piezas, ofreciendo en esa aparente vorágine dramatúrgica y textual multitud de mensajes y visiones interesantes, ya sea desde un punto de vista filosófico, ético e incluso antropológico. En el artículo, como les digo, pretendo ofrecer pistas sobre la forma en que Moreno Arena ordena ese caos, es decir, cómo manipula los materiales escénicos para que se transmita un mensaje desde una perspectiva original y personal, subrayando esa idea de que toma algo que él ha conocido, pero sabe llevarlo a un terreno propio, cumpliendo con ese mandato vanguardista de hacer que sea el espectador quien recomponga el puzzle de lo presentado en escena. Lo primero que hay que tener claro es que, conociéndose de manera sobrada que la mayor de las fuentes inspiradoras de José Moreno Arena es la tradición de ese absurdo vanguardista, el caos que aludimos es una estrategia dramatúrgica que esconde una especie de código interior que pretende orientar al espectador en una dirección muy determinada. La primera trampa de este tipo de teatro es pensar que es una broma, o pensar que realmente el adjetivo absurdo remite a lo que pueden encontrar en el escenario. Todo está orientado y todo está dirigido y todo intenta señalar
digamos, en una dirección que es la que interesa al dramaturgo. Por ello, el trabajo del autor granadino, de José Morena, es como si dijéramos cabalgar ese caos, ordenarlo, darle una especie de forma de alfarero, que su intención artística necesita. En esa tradición vanguardista primera del absurdo, sabemos que tienen Moreno Arenas pues, nombres como el de Darío Fo, de Samuel Beckett, dejan una huella, por quedarnos solamente con esos grandes hitos de la tendencia. En estos congresos, de los que ya hemos celebrado mucho y en los que he tenido la suerte de participar, pues hemos podido disfrutar en Arbolote en los últimos años de esa red que se ha ido extendiendo desde las figuras internacionales a los contemporáneos del autor, que han continuado esa senda que busca responder o romper a los atavismos aristotélicos. El teatro de Moreno Arenas mantiene además esa revolución antipsicologista, trabajando desde el arquetipo y el cliché, o mejor diríamos, reventando ese arquetipo y cliché para crear un personaje que nos coloque frente a la imagen del individuo contemporáneo y su miseria. Si uno repasara los programas de todos los seminarios que, pues bueno, que ya han acontecido en Arbolote, que ya se han celebrado, en realidad lo que encontraría es esa especie de tela de araña de influencia, muchas veces recíproca, de Moreno Arenas con el resto de dramaturgos contemporáneos. Creo que Moreno Arenas se encuentra además más a gusto trabajando sobre lo que podríamos calificar de un prejuicio individual antes que el colectivo. Es decir, prefiere cargar en la escena las culpas de manera directa contra un individuo, pues el ladrón, el capillita, el aprovechado, que sobre la masa. Aunque al final ese personaje es señalado como ridículo o de comportamiento detestable, conforme un estereotipo y represente en escena a todos los que piensan como él. Prefiere encontrar un individuo, colocarlo delante de nosotros, antes que aludir a una generalidad que al final puede quedar más diluida o puede quedar de alguna manera más desdibujada, o que esa responsabilidad, bueno, pues, se filtre en la masa. Nosotros tenemos que decir además que no hay más que tener en cuenta que muchas de sus piezas están preparadas a partir de pocos personajes. Podríamos dividir el teatro de Moreno Arenas en intención, y esa intención normalmente va dirigida a un grupo de personajes amplio o un grupo de personajes muy reducido. Y habría que ver también cuántas de esas pulgas dramáticas simplemente cuentan con un dúo de actores en escena. El rasgo esencial de su teatro, a diferencia de muchos de los cultivadores, es ese individuo que dialoga con otro, prescindiendo con frecuencia incluso de toda acción dramática. Es la conversación la que revela la carga de profundidad del mensaje escondido en la intención de Moreno Arenas. Su arte es el de la palabra, fundamentalmente, pues es la llave maestra que descifra la realidad. Ya hablé en un artículo anterior en el que me ocupaba de su obra y de la del excelente dramaturgo Jerónimo López Mozo, que tuvimos también la suerte de tenerle por aquí, de ese empleo constante por parte del autor arboloteño de lo que en su momento yo llamé en ese artículo el efecto de la plaza pública, entendiendo por ello que el personaje parece estar hablando no de manera exclusiva para ser escuchado con su interlocutor o el público como interlocutor tipo, sino para que todo el que pase por allí, de modo que se pueda escuchar también lo que en ese momento se dice y escandalizarse con lo que escucha. Personajes de Moreno Arenas, sobre todo los que más equivocados están, y en eso él sabe darle la palabra en el momento adecuado al que más equivocado está, para sorpresa del espectador. De esa forma contribuye a una caricaturización de los mismos y constituye un mecanismo de trabajo dramatúrgico que siempre me ha parecido no solo muy interesante, sino muy suyo. Muy marca José Moreno Arenas. De la obra del autor arboloteño me interesa sobre todo la crítica que realiza de manera constante a esa cultura occidental de lo que podríamos llamar del comportamiento sobreentendido, del comportamiento normalizado. La utilización del vocablo purga para referirse a ese teatro mínimo que él cultiva con tanto acierto no puede ser más acertada, en la alusión no solamente a la cortedad, a la brevedad, a lo diminuto, sino a lo que todo el mundo piensa cuando oye purga, que es lo parásito, lo incómodo y lo repugnante. El concepto inicial de la obra de Moreno Arenas pretende partir de acontecimientos y situaciones en los que los personajes atentan de una u otra forma contra lo que llamamos de manera llana el sentido común. Es en esa brecha de la lógica social en la que un desarrollo argumental con mucha frecuencia imprevisible
invierte ese principio de causalidad, ya sea porque las acciones no son las esperadas por la lógica de la convención social o porque los diálogos toman un rumbo inesperado, para crear esa transmisión que muchas veces casi aterriza en la moraleja. No hace falta entrar en profundidades teóricas para asumir que el siglo XX y nuestro XXI es en gran medida ese tiempo de la crisis del personaje como ente psicológico, mudando desde la corporeidad realista, lo decía Leonardo también en su intervención, esa especie de escape brutal del realismo, por un procedimiento que podríamos llamar estético ideológico, partiendo de lo humano pero despreciando la semejanza naturalista. En la ruptura del personaje con el ser humano replicado, esa costumbre a la que yo aludía hace un momento, se encuentra bien cómodo Moreno Arenas, proporcionándole motivos para su conducta y obstáculos para que podamos abordarle no desde quién es, sino desde lo que hace. Las motivaciones lo son todo, en muchas purgas dramáticas. El personaje es su motivación y se mueve hacia donde sus necesidades le llevan. Eso está unido íntimamente con esa idea del actor, del personaje títere, que es también parte de, bueno, enseña de este tipo de teatro. Lo dicho hasta este momento incluye también una concepción del tiempo dramatúrgico anclado en el instante, hecho que le coloca una vez más en ese universo del absurdo beckettiano de personajes que dejan a un lado la totalidad del significado y se presentan como una especie de rompecabezas en el que las piezas presentadas son solamente las que definen el conjunto de reglas que el autor ha entendido que resultan necesarias para cumplir con el anhelo dramático. La carencia de identidad o la despersonalización radical que es constante en su teatro indigesto también entraría en ese número de reglas obligadas de un teatro despsicologizado, que pretende postular una significación, en el sentido semiótico del término, utilizando a los actores y los personajes que encarnan en la noción de títere a la que yo aludía antes, construidos más en oposición al resto que sobre ellos mismos. Son decenas las obras que en su cuadro de personajes denominan a los actuantes como hombre, cuando no hombre 1, hombre 2, o acudiendo de manera directa a ese estereotipo de caracterización profesional. El político, el policía, el ladrón, suelen estar juntos, ¿no? El político y el ladrón suelen estar bastante juntos, joyero, y el concepto de actor sin más apelación ni caracterización, como actor 1, o incluso desde la calificación personal, chismosa, nuevo hombre del milenio. Así ocurre, por ejemplo, en obras que yo admiro y que no me canso de celebrar en artículos, como El atraco, El currículum, La tentación, El aparcamiento, La hipoteca y tanto otros. El juego de oposición ya arranca en ese propio cuadro del personaje, como ocurre con La hipoteca, que tiene como únicos personajes en escena al mendigo y el banquero en palpable oposición, o en La pena, que coloca a esa madre e hijo que vuelve a surgir de un trazo arquetípico para presentarnos una realidad y una serie de problemas. Ya he dicho al principio que la comicidad y la carga del absurdo como motor de pretensiones filosóficas, pero también cómicas, a las que Moreno Arenas no renunciará nunca, porque sí es cierto que si yo hablaba de todo lo que me gustaba, de cómo él había hecho suyo al entrar a este tipo de teatro, es que nunca va a renunciar al humor. Siempre va a tener una pretensión de crear la sonrisa incluso cuando te pone delante de una situación francamente incómoda. Sí. Uy, bueno, estoy mucho peor que... Abelardo era... No, estoy fatal, pero bueno, no pasa nada. Saldrá el artículo. Gracias. Ya hemos dicho entonces que esa comicidad y carga del absurdo, como motor de pretensiones filosóficas, pero también cómicas, se vehicula de manera fundamental en su teatro a través del lenguaje. De una manera, además, muy hispana, una aclimatación que yo entiendo muy hispana, que puede incluso entroncarle con Miguel Miura, con Javier Poncela, autores con los que, en mi opinión, y no sé si muchos estarían de acuerdo conmigo, ni siquiera, no sé si lo he hablado alguna vez con Pepe, tiene bastante más que ver de lo que parece y de lo que se ha referido en la ya extensa colección bibliográfica que hay sobre él. Ese humorismo de rey vanguardista que tan buenos resultados, por otra parte, dio al teatro español, bueno, llegó a una especie de manierismo de abusar del juego de palabras, el chiste, el retruécano, el equívoco, del que él siempre ha sabido saltar el charco, ¿no? Yo creo que incluso
autores que tenemos en una especie de Olimpo, pues cayeron en ese juego fácil, y él siempre, una de las cosas que admiro es que ha sabido saltar ese charco de entrar en una especie de sainetismo, ¿no? Bueno, de representación sainética. Salvo en... voy a saltar lo que ha hecho también Abelardo. Entonces, el humor brota, ese humor que yo aquí le celebro con frecuencia, de esa difícil transición entre el sentido figurado o el uso intencional del lenguaje y su empleo cotidiano. Aquel que no se encuentra aupado a una metáfora y a un juego determinado, pues de arte clase, y que son tremendamente frecuentes en su teatro. Los personajes a menudo chocan porque no reconocen el lenguaje del otro. Podríamos hacer una búsqueda semiótica bastante interesante en su teatro, en cuanto parece que los personajes no comparten código, porque el gran mensaje que Moreno Arenas quiere transmitirnos es que ese lenguaje que tanto nos da también nos quita algo. Es decir, el lenguaje tiene nos ofrece la posibilidad de entendernos y también de no entendernos, ¿no? Y ese no entendernos es el que él sabe explotar y explorar también. Por tanto, al escritor granadino le interesa mucho ese inexplicable, no en la acepción fantástica, sino en la absurda, un absurdo, como digo, cargado de significado. Le interesa además esa brecha entre el convencionalismo y la extrañeza de que ocurra lo inesperado, lo inopinado, lo imposible. La inverosimilitud es en él un espacio fecundo. Una de las disposiciones más habituales de las purgas dramáticas es la del personaje que se encuentra sumido en la rutina y el formulismo, que vive una existencia anodina hasta que es interrumpido por un personaje disparatado, incómodo en su carácter absurdo, que desde ese momento romperá ese lenguaje estereotipado y previsible que se desarrollaba en la pieza para crear un énfasis de significantes y expresiones empleadas. Desde la irrupción de este personaje, todo se descontrolará a ojos del espectador, que descubrirá entonces algo nuevo en la situación y desde ese momento vigilará el lenguaje empleado, porque en él puede encontrarse un repertorio de juegos de palabras que desciende de manera directa incluso del teatro barroco español. Me voy a saltar 15 o 20 páginas y sí que vamos a acabar. Es que claro, el cariño al final te mueve pues, a no dejar de escribir, a no dejar de escribir. Tengo entendido que después te las publican, ¿no? Pues nada, pues será bienvenido. Entonces, acabaría entonces la intervención, no me resisto a leer un fragmento de una obra, El atracador, que me parece que reúne todo lo que he gozado aquí, todas esas notas que he ofrecido, ¿no? En el momento en que el atracador diga, el joyero le pregunta, ¿de qué calibre es su pistola? Y el atracador dice, yo creo que del 9, tampoco el hombre está seguro, ¿no? Dice, creo que del 9. Y el joyero dice, creo, asegúrese, hombre. El atracador, así avergonzado, mira y remira la pistola y dice, del 9, confirma, del 9. Espero que comprenda que deseo informarme de todas estas cosas aparentemente triviales, pero de vital trascendencia. ¿Trascendencia?, pregunta el atracador. ¿No se da cuenta de que lo único importante en estos momentos es el dinero y las joyas, claro? No. Está usted en un error. ¿Qué quiere decir? Es usted un egoísta de lo más impresentable. Ahora me sale por ahí y dice tajante, quiero el dinero y las joyas. Si eso es ser egoísta, está usted en lo incierto. Y aquí la clave, eso que hablaba de los códigos que no se entiende, dice, no entiendo una palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Seguimos con el panel dedicado a José Moreno Arenas y ahora va a intervenir José Manuel Motos con el título, es que hay que pensarse el título, Ici a par cubi pul. José Manuel Motos es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. En literatura destaca en el ámbito del relato corto e incluso del microrrelato. Ha participado en variadas convocatorias y obtenido numerosos premios. Miembro del grupo literario Vivero de Relatos de Granada. En cuanto al teatro, como actor de teatro amateur, ha interpretado por gran cantidad de papeles en el grupo Alba Mundi de Granada. Viene ejerciendo como director del grupo de teatro del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, habiendo estrenado, entre otras obras, Crimen contra reloj, de Frank Lauder y Sidney Guillac, Calamar, de Pedro Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández, La cueva de Salamanca, de Miguel de Cervantes, Muy alto, muy rubio, muy muerto, comedia policíaca
de Kerluger y Gilles Albors. Tiene la palabra. Espero que en estos 15 minutos que tengo rellenarlos de palabras y crear confusión, si acaso caos, y sobre todo pánico e indigestión. Comenzamos por el título. Easy Abarcubicul son las iniciales de 4 o 5 obras de Pepe Moreno que las voy a comentar por encima, aunque ya han sido comentadas. Pero yo he elegido ese nombre y no estoy conforme. No me gusta ese nombre, no me gusta ese tipo. Tengo otros 2 títulos posibles. El de Aullidos y el de ¿hay que ser inteligente para hacer teatro? Vamos a ir para atrás para poner la imagen de Chekhov. Ya, sí. Ya está. Quiero que se imagen fija. Bueno, ya está ahí. Vale, por eso. Este actor es amigo mío. Se llama Chekhov. Le he puesto Chekhov, no Chekhov, para distinguirlo de otro que tengo que se llama Kartov y para que el acento no esté en la misma sigla. Hay que ser inteligente para hacer teatro. Hay 2 posibles respuestas. Y las 2 verdaderas. O posiblemente las 2 sean falsas. Una es sí y otra es no. Mi amigo Chekhov sabe hacer teatro. El teatro de animales Durov de Moscú lleva casi toda la vida haciendo teatro con animales que no están atados y que se mueven en el escenario. El monólogo Iván y los perros de Jaki Nailov, que se representó en el Teatro Español durante la primavera del 2017, en la web de Madrid es Teatro, en la sinopsis es Iván había sustituido la palabra por el aullido. Encuentra la humanidad en los perros. Encontró calor, comida y amor. Y alguien estará pensando que a un animal se le enseña. Y un escritor, y un productor, y un actor, y un escenógrafo, y un sastre, y un músico, no se enseñan a escribir, no se enseñan todo y se tienen que enseñar a hacer lo que al final saben hacer. Chekhov siente, se emociona, juega. Hay que ser inteligente para jugar. Los perros hablarán la jerga humana porque hoy aúllan. No lo digo yo. Lo dice Charles Darwin en El origen de las especies, entre comillas. Y como sea que la selección natural trabaja únicamente por y para el bien de cada ser, todos los dones corporales y mentales tenderán a avanzar hacia la perfección. Así, de la guerra, de la naturaleza, del hambre y la muerte, se sigue de modo natural el objeto más excelso que somos capaces de concebir, es decir, la producción de animales superiores. En el origen, todos los animales y plantas descienden de algún prototipo único. Todos los seres vivos tienen mucho en común, en composición química, su estructura celular, sus leyes de crecimiento, su predisposición a las influencias perniciosas. En los seres orgánicos, la reproducción sexual
parece ser esencialmente similar. Al final, el círculo, el inicio del círculo es el final del círculo. Cuando ocurra todo esto que decía ya Darwin, perros y humanos hablaremos y seremos amigos y jugaremos juntos. Vanguardia. Siempre que hablamos de vanguardia, se me viene la imagen, y yo creo que también lo decía Ionesco, a mí me viene el séptimo de caballería. Cuando sale la vanguardia, la avanzadilla, a descubrir un territorio nuevo, a ver cómo está, y son los más arriesgados, los que llegan primero. Luego, cuando llega el resto y lo toma ya el resto del resto, esa vanguardia se ha terminado. Pero la vanguardia, como todo ser vivo, nace, vive y muere. Nace con anticipación, con ruptura, con transgresión, con tocapelota. Vive transitoria, impopular, con rechazo, expulsión, aniquilamiento. Y muere reconocida, aceptada, asimilada, copiada. El Safari, obra de Pepe Moreno, Albolote 30-12-1998, se sitúa en África. ¿Cuántas obras conocemos que se sitúan en una selva africana? El Currículum, Granada, 15 de octubre de 1996. ¿Cuántas obras conocemos en donde en el escenario un hijo viola a su madre en presencia de un policía, un político y un juez? En el aparcamiento, Holyhead, 20 de agosto de 1998. ¿Cuántas obras hemos visto en las que un espectador humilla y apalea a otro espectador inválido en una silla de ruedas? Y si nos dicen, Albolote, 20 de mayo de 1986. ¿Cuántas obras hemos visto o leído en donde los actores se encaran con el público y lo insultan y lo engañan? Vanguardia. Pero una vanguardia, si no muere, se convertirá en otra cosa y dejará de ser vanguardia. Se puede ser siempre vanguardia, siempre que abandone el territorio conquistado para conquistar otro nuevo, desconocido. Y lo más difícil es ser vanguardia siempre, pues si lo eres una vez, cuando quieras serlo otra vez, con el primero que tienes que romper es contigo mismo. Pepe ha sido vanguardia y va a ser vanguardia. Es vanguardia. Federico Encarnación, Albolote, 5 de noviembre de 2015. Se comenta y se dice de esta obra de Pepe Moreno. Lo dice Estilano Rodarelis. José Moreno Arenas, con esta obra da un giro de 180 grados a su dramaturgia. Lo dice Calén Salén, catedrático del PEN. La primera impresión del habitual receptor de la dramaturgia de José Moreno Arenas de esta nueva obra, Federico en carne viva, es que surge un cambio absoluto en su trayectoria. Lo dice Virtudes Serrano, investigadora teatral. Así lo ha visto con su mirada de dramaturgo y poeta José Moreno Arenas. Lo dice Alfonso Zurro, dramaturgo y director. Un camino emprendido por José Moreno Arenas para buscar otra luz, diferente en el genio inabarcable. Confusión, caos, desorden. Escribe Adela Méndez Moya en las trilogías que ha comentado el mismo antes, en la primera de ellas, la trilogía indigesta. El humor, a través de la hipérbole, permite la plasmación de ese mundo caótico y aberrante. Caos en el teatro de Pepe Moreno Arenas.
el safari, confusión, el safari, un matrimonio que va a la selva con un coche nuevo, de los más caros, y sale un negro en taparrabos que tiene hambre y no se va más que a las bragas que tienen sabor a chocolate, a las bragas de la mujer y se dedica a comerse, a la mujer le encanta. Pero comete el error de buscar más bragas en el maletero del coche porque hay más bragas de sabores. Y al intentar abrir el maletero, le hace una pequeña raya al coche. Y el hombre, el marido, coge una escopeta y mata al negro. Confusión y caos. La víctima. La víctima Pepe Moreno, bueno, vamos, para acelerar, llegamos al currículum. El currículum, ya lo he comentado antes. Personajes principales: policía, político, juez, delincuente y delincuente. El delincuente necesita un currículum porque hay un concurso para ver quién es el más malo del barrio. Y necesita el currículum y va a la policía y no aparece todo lo que ha hecho. Y le falta algo. Y allí, delante del policía, decide arrancarle un ojo a su madre. No es suficiente. Y allí, en el escenario, delante del policía y del juez y del político que acaban de llegar, viola a su madre. Y el juez interpreta que no ha habido resistencia suficiente. El político, que eso no es asunto suyo. Y el policía, que como no le dan órdenes, que no le dicen que actúe, no actúa. Caos. El aparcamiento. El aparcamiento, para mí, es una de las obras en donde más confusión, más caos y más absurdo puede existir. Habla de 5 minutos. En 5 minutos he terminado. Sigue, Sí. Más absurdo puede existir. El escenario es el patio de butacas. Los dos actores que salen en el escenario son el público. Y el público, el que ha entrado allí sin saber que va a actuar, son los actores. Y la acción se desarrolla en el patio de butacas, en donde un espectador se dedica a apalear y a insultar a otro espectador que va en una silla de ruedas. El espectador que insulta todo tiene todas las personalidades más malignas que haya habido a lo largo de la historia, porque al final va cambiando de vestuario, cambia de vestuario, es un negrero, si era un genocida, lo es todo. Las pulgas, había pensado en unas cuantas pulgas para que comprobáramos lo que es la confusión en un teatro que no tiene palabras, solo gestos. Y si nos dicen que nos vayamos, que lo vamos a ver ahora cuando nos vayamos de aquí, allí abajo, hay que soñar para salir del absurdo en que hemos convertido la realidad. Lo que vamos a ver ahora, espero que nos haga recordar lo que acabo de decir. Todas estas obras representan el caos en el orden, en un orden absurdo, caótico, un caos en el caos. Dos afirmaciones son una negación, dos negaciones es una afirmación, dos caos, un orden. Así que del teatro de Pepe Moreno puedo decir, y digo, que son dos caos, la representación del orden. Hay que ser más inteligente para hacer teatro, que nos lo diga Fernando Arrabal. Roba sus palabras, que a su vez se la ha robado Domingo Pujante González en su tesis doctoral de la Universidad de Valencia en el año 2002, la obra Pánica de Fernando Arrabal y Rolando Topo, 1962-1982. Y roba las palabras de Fernando Arrabal. La ingenuidad
es el grado más alto de la genialidad, como la bondad es el grado más alto de la inteligencia. Años de nacimiento de Pepe Moreno. Pepe Moreno nació en 1954. Y, oh casualidad, ya lo dije, por esos días Fernando Arrabal estaba escribiendo El Triciclo, obra que tenemos en Salvo. Y hay un elemento común que es la casualidad de la causalidad que ocurre en este universo, ya lo veremos. Solo el vestuario de las dos obras nos identifican a los personajes principales, que son harapientos sin techo, que viven en la calle, que no se tienen más que a ellos mismos. Veremos las dos obras. Y además, una obra escrita en 1953, por 1953-24, según he leído, la de El Triciclo, y otra obra escrita, y si nos dicen, hace 36 años. Cuando veamos la obra y salgamos a la calle, pasaremos por Albolote, por Granada, por Madrid, por Barcelona, por París, identificaremos los personajes de esa obra en las calles de hoy. Dice Domingo Pujante en su tesis: gracias por ser ingenua antes de genio y bueno antes de ser inteligente. Y yo añado, hay algo que une a Arrabal, Moreno y Chekhov, que va más allá de la inteligencia. El teatro de Fernando Arrabal y de Pepe Moreno es un aullido. Y retomo lo escrito para terminar por Domingo Pujante, haciendo lo mismo. Con vuestra vida y vuestra obra hemos aprendido a ser algo más libres. Gracias. El conferenciante Emilio Ballesteros, y el título de su ponencia, Moreno Arena y el caos. Emilio Ballesteros, poeta, narrador, ensayista y dramaturgo, de y sobre su obra se ha escrito en revistas y publicaciones de España, México, Argentina, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania. Ha sido traducido al italiano, árabe, francés, alemán, inglés, portugués. Tiene premios de teatro, Madrid y Alcázar de San Juan. Premio de poesía en Diputación de Guadalajara, Huerta de San Vicente y Poesía al aire libre de Granada. En cuanto al ensayo, Premio de Otoño de Libros en Málaga. Premio Andalucía para programas culturales de televisión por el programa Cada Loco con su tema. Dirige la revista Alucema. Entre otras novelas suyas publicadas están Ainadamar, La Fuente de las Lágrimas, La Baraca, Alonso, El Loco o Estirpe de Luna. Emilio. Buenas tardes, gracias por tu presentación, Mario, y a Pepe por invitarme. La verdad es que cuando me dijo que quería que interviniera para hablar de él, pues pensé que voy a decir yo de Pepe que no te haya dicho, pero al ver que en la jornada aparecía la palabra caos, pues ahí me agarré, porque yo tengo un recuerdo del estreno de la obra, y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos, y pues eso me agarra. Entonces mi conferencia va a cursar sobre lo que voy a hacer es contar cómo fue aquel estreno y mis impresiones, no es nada erudita, es más bien de experiencia personal. Corrían los años de la llamada transición, época que en España supuso un periodo de cambio y apertura hacia lo que representaba el resto de Europa, que en nuestra península llevaba mucho tiempo siendo algo ajeno, distinto y distante, más en lo cultural que en lo geográfico. Hablo pues de hace unas cuantas décadas. Conviene no perder ese detalle para entender mejor lo que supuso esto que vengo a contar, y más en un pequeño pueblo de provincia que por entonces contaba poco más de 5.000 habitantes, y era fundamentalmente una población agrícola que comenzaba a extenderse la ocupación de albañil a costa de la de labrador, y un reciente polígono industrial también abría ese sector a su tejido social, junto a un creciente comercio, siempre todavía de índole familiar. José Moreno Arena, Pepe Moreno, como lo conocíamos sus paisanos y amigos, hijo del que había sido alcalde durante bastantes años y dueño de una fábrica de harina, se movía en un ámbito distinto al mío. Pero desde nuestra juventud nos unía la inquietud cultural y la afición por el teatro. En alguna ocasión puntual también nos unió la rivalidad deportiva. Pepe tenía habilitada en el patio de su casa, junto a la fábrica de harina, una cancha de baloncesto en la que sillas sin culo colgadas de las paredes haciendo canasta. En ese recinto jugábamos,
su equipo contra el mío, algunos partidos que para nuestra desesperación siempre ganaban ellos. Pero de lo que quiero hablar aquí es de un estreno de teatro y de su relación con el caos. Quise decir el caso, pero me salió zona grano. Pero es que el caso fue un caos, o el caos fue un caso, pero vayamos por partes. Pepe se movía en un ambiente tradicional, conservador en lo político y amigo del orden y la mesura. Y yo más bien estaba entre los jóvenes más rebeldes y amigos de cambio, incluso bruscos, y de jaleos varios sin centrales mayores. Cuando me llegó la invitación de Pepe, que era amigo, pero por aquel entonces sin demasiada intimidad, la curiosidad me pudo. Todavía más con aquel título estrambótico. Y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos. Que encima tiene puntos suspensivos nada más empezar. Mal empezamos con follón previo insinuado. Yo, que apenas había tenido contactos teatrales con Pepe, más que en alguna actividad muy corta relacionada con zarzuela y en todo caso los clásicos, hacía más cercano a Pepe, sin conocer por entonces su teatro, a Benavente en todo caso, que a gente como Ionesco o Samuel Beckett. Así que ese título me llenó de curiosidad, me atrevería a decir que mórbida. ¿De dónde se van a ir? ¿Y quién? Tal vez los que estaban esperando debajo. Y podrían ser esos quienes, su gente del alborote más convencional, no podía perderme aquello. La representación iba a ser por el propio alborote y a falta de un recinto teatral por entonces se iba a desarrollar en un local privado que se utilizaba habitualmente como discoteca. Pero de forma puntual se organizaban en él conciertos, fiestas populares o, como en este caso, una obra de teatro. Ni que decir tiene que ninguno de mis amigos fue, pero respetaban que yo fuera como una cosa entre artistas. El título, desde luego, les llamó la atención. Pero no quería ser nada de ese mundillo y no hacerlo. Así que la noche del estreno yo andaba en el patio de butacas más solo que la obra, entre gente que no conocía y no me caían mal, era buena gente, pero de cuyo pensamiento y círculo me sentía lejano, cuando no mal visto. De hecho, intentaba pasar lo más desapercibido posible entre aquel público, en su mayor parte matrimonios tradicionales y de gustos por cosas poco escandalosas y siempre dentro de un orden. Verá la que se va a liar, recuerdo que pensé. Este Pepe es de los suyos y no lo es. Al fin y al cabo tiene vena de artista y es muy capaz de en determinado momento mear fuera de plato. Todos los asistentes estaban en sus asientos serios, encopetados, como quien va a misa. Yo me senté en un rincón apartado, si bien no pude evitar alguna que otra mirada aviesa, como si me dijera el que miraba, ¿y este qué hace aquí? Aunque no conocía la obra, tenía el pálpito de que algo raro había cocinado Pepe. Así que me dispuse a disfrutar de una doble obra, la del escenario y la del patio de butacas. Y como el caso, como digo, tuvo algo de caos, y el caos algo de caso, no llegó a salir en el periódico El Caso, muy famoso por entonces, pero faltó poco. Para contarlo mejor me van a permitir que, aunque sea en clave humorística, porque matemático no soy, Dios me valga, me sirva de la teoría del caos, para seguir el desarrollo de los hechos. Al fin y al cabo, el mismísimo Poincaré dijo que un científico digno de su nombre, sobre todo un matemático, experimenta en su trabajo la misma impresión que un artista. Su placer es igual de grande y de la misma naturaleza. Yo me lo aplico, solo que al revés. Un artista puede utilizar los avances técnicos, sobre todo los matemáticos, para sus emociones, sin olvidar, no obstante, que no somos meros números, por tanto, pura matemática. También dijo este pensador Poincaré que el azar no es más que la medida de la ignorancia del hombre. Bien, analicemos entonces el azar. Lo que fue y lo que pudo haber sido y no fue. Y sirvámonos para ello del desarrollo de los acontecimientos acaecidos y de los sistemas dinámicos de la teoría del caos, que está clasificado en estable, inestable y caótico. Recordemos antes de comenzar el análisis cómo los define esta teoría. Estables son cuando dos soluciones con condiciones iniciales suficientemente cercanas siguen siendo cercanas a lo largo del tiempo, o sea, siempre es previsible lo que ocurre. Inestable, cuando dos soluciones con condiciones iniciales diferentes acaban divergiendo en pequeñas que sean las diferencias entre condiciones iniciales. Así un sistema inestable escapa de los atractores. No se sabe muy bien lo que puede ocurrir. Y caótico, cuando el sistema ni siquiera es inestable. Las dos soluciones se mantienen a una distancia finita cerca del atractor dinámico, pero las soluciones se mueven de manera irregular, digamos que no se sabe lo que va a pasar. Para mi análisis, el atractor será en este caso la obra, tal como Pepe y el grupo de actores de Alcalá la Real en este caso la planteaba. Comienza la obra con un escenario lleno de desorden, con cacharros dispersos que no saben muy bien a qué obedecen, pero se adivina que están relacionados con el mundo del teatro. Hay los actores y hablan sobre la tamoya, los focos, hay incluso un tropezón y alusión a la tacañería del empresario, como si la obra todavía no hubiera comenzado. Primer elemento del sistema que ya comienza a no ser estable.
Algún espectador podría pensar, pero ha comenzado el espectáculo o es que se están liando con los preparativos. El primero en la frente, que diría que. Pero es que de seguido los dos actores se dedicarán a buscar a un hombre, incluso entre el público, y no lo encuentran. La segunda más abajo. ¿Cómo que no encuentran un hombre? Y yo que soy, puedo pensar más de uno, para más incluso en grupos apostólicos que estaban. Finalmente encuentran a uno. Ah, menos mal, ese soy yo, pudo pensar nuestro hombre. Antes molesto. Pero resulta que es un hombre muy raro, que vive en un espejo y que se acuesta con su mujer con la barriga llena y sueña. Y hay un eco cardeloriano ahí que entra en escena porque nuestra vida es sueño, o nuestro sueño es la vida. Con tanto río, a uno de los actores le da risa. Pero se están riendo de mí, puede pensar nuestro espectador desde su butaca. Y de repente el empresario lo echa a los actores. El sistema podría ser inestable, pero ya comienza a ser caótico. ¿Cómo que lo echa? Y para eso han entrado en el escenario, para que lo echen. ¿Qué pasa aquí? Pero es que, madre de Dios, comienzan a hablar de injusticia y de las razones por las que se hacen las cosas. Y a veces como en esta, porque les da la gana. Ellos se van a ir porque unos obligan a otros a hacer lo que ellos quieren, aunque lo hacen en nombre de la libertad. Y podemos imaginar a nuestro espectador, yo desde mi rincón lo hacía, pensando ese espectador, yo no hago lo que me mandan porque sí, y no confundo la libertad con el libertinaje tampoco. Pero siguen los actores, es que si no se van les pegan. Y hay un documento que lee uno de ellos al otro, que es una carta de despido con forma de nota necrológica. Así que es su última representación. Y para hacerla van a hacer algunos cambios. Y estos cambios afectan al público, que no está al gusto de los actores. Volvamos a nuestro espectador, que es una de las variables del sistema inestable, camino de caótico ya, que me van a cambiar de sitio, que no me separen de mi mujer, que me cago en sus muebles. Uno de los actores declara que la situación en el teatro tiene que ver con la actitud social del espectador. ¿Qué me van ahora? ¿Me van con la chusma? Puede pensar nuestro espectador. Pero como ve que entre el público presente no hay chusma, se tranquiliza. Ahora resulta que recolocan a unos señores elegantes, pero que llevan chupete entre los primeros asientos. ¿Quiénes son esos?, se pregunta nuestro espectador. Uno de los actores se lo va a explicar. Son amigos del empresario y están aquí de gorra. Pues vayan, dice nuestro espectador, no tienen pinta de tener que ir de gorra por la vida, con esa ropa bien podrían pagar entrada, ¿no? Ahora recolocan a unos hombres con modo de trabajo y también se los llevan a los primeros asientos. No sé si este Pepe nos resultará agrocomunista, piensa nuestro espectador. Pero resulta que han tenido problemas laborales y van al teatro a arruinar las representaciones. Pues vaya, volvemos a nuestro espectador, que no lo hubieran dejado entrar. Y resulta que el mundo que han construido entre todos apesta. ¿Yo también he construido ese mundo?, se pregunta nuestro espectador tipo. Y de repente los actores comienzan a desnudarse y entra un policía. Tal vez no venga al caso, o sí, pero entre el público hay algún que otro policía y familiares de policía. Bueno, pues el policía les pide la documentación y los actores no saben a qué se refiere. El policía no se los cree y piensa que le toman el pelo. Les pide lógica, pero también saben a qué se refiere y la gente pierde la paciencia. Lógica solo hay una. Los actores les recuerdan que ellos tienen otra y por tanto hay más de una. Ahora el pobre, el que no entiende y los acusa de vago, él es la ley y a la ley no se le engaña. Los actores les recuerdan que ni siquiera los ricos, los multimillonarios ni los chupósteros la engañan. El policía empieza a estar cada vez más confundido. El caos también hace presencia. Lo invitan a beber y aturdido se sienta con ellos y bebe, pero se pone de pie y los detiene por vago. Sin embargo, aducen, ellos no son vagos. Vagos, eso, aludiendo a la gente del patio de butaca. Nuestro espectador da un respingo. Hago yo, como me levante más del Troya, piensa, pero no se atreve a dar el paso. Los actores argumentan que las leyes pueden cambiar y preguntan al policía qué haría si no hubiera ley, a lo que no sabe responder. Pero repite que tienen que irse con el detenido. Ellos anuncian que no están molestando a nadie, pero tienen pinta de vagos, responde. A lo que este argumento es que hay gente que, como ellos, no paran de un sitio para otro, como los millonarios y los chupósteros, y entre el público hay aplausos de los que llevan monos, mientras que los elegantes se sienten molestos. Nuestro espectador no sabe muy bien a qué carta quedarse, pero tampoco muy tranquilo, que digamos. Uno de los actores incluso menciona que lo que más le preocupa es que alguien pueda haberse sentido aludido. Y tanto, piensa nuestro espectador. El policía, confundido y harto, le ordena callarse, y esto obedece y fuma mirando al público. Nuestro espectador está cada vez más nervioso. ¿Y ahora qué? Piensa. El policía le ordena levantarse, pero no lo hacen. Cuando retoman el habla, lo hacen aludiendo a la representación que acaban de hacer, incluida la del policía, al que le preguntan si se siente mal. Este está a punto de estallar y al fin se derrumba, se siente y bebe con ellos. Filosofa sobre su vida con tristeza mientras los actores se tumban para escucharlo. Resulta que su hijo, al que le habían dado todo, acabó suicidándose con una frase en su boca de "todo es comedia".
Son los actores los que filosofan en ese momento, con ecos calderonianos de nuevo, dan palmaditas condescendientes a la policía intentando animarlo y le recomiendan que baile o que sueñe que lo hace. Pero él se reconoce un hombre aburrido y entre dudas sobre la asistencia cae el telón. Fin del primer acto. En el segundo, lo que se encuentra en el ciclista, que va a llevar una bicicleta a su jefe, pero no va montado en ella y un actor se lo recrimina, con lo que los hombres de mono lo aplauden y los del traje muestran su indignación. Nuestro espectador sigue sin saber a qué carta apuntarse. Se oye pálido y nuestro espectador se pregunta si él está entre los borregos. Este es Pepe Urliante. Los actores intentan convencerlo de que suba, pero él se mira en un espejo y sigue caminando a pie. Ahora los que lo aplauden son los de traje y los obreros sirvan. Nuestro espectador se queda sin saber muy bien qué hacer. Otra vez valida, me voy a cagar en todo lo que se menea, se dice nuestro protagonista desde el patio de butaca. Los actores quedan solos y se preguntan si todo el mundo ama sus ideas y miran al público interpelándolo y acaba acusándolo de que otros quieren por ellos y repasan ideas, símbolos, hasta terminar hostigándose mientras se arrojan palabras como palo, bastón, fusta. Después repasan otras como policía, comedia, dinero, chupete, con nuevos aplausos de los hombres de mono, indignación de los de traje y confusión de nuestro espectador, sobre todo por los válidos. Aparecen con sabido libertad, igualdad, fraternidad, pero un actor no le convence, prueban en francés y tampoco. Los que aceptamos la contradicción acabamos llevando siempre la razón, dice uno de ellos. A oscuras, como en un sueño, gatean. Se ponen los chupetes que llevan colgando y una mujer que aparece en el escenario besa a uno de ellos. Se encienden las luces y todo es horrible. Se dan cuenta de la presencia de la mujer, la rodean y se preguntan para qué sirve, para qué va a servir, coño, exclama sin poder evitar nuestro espectador, aunque solo en su mente. Uno de los actores le mete mano y recibe una bofetada. ¿Ves lo que pasa? Piensa nuestro espectador lógico y moralista. Resulta que besan, pero también pegan. La invitan a beber y bebe. Incluso le da la gracia y ellos se extrañan de que hable. Se lanza a besar con pasión a uno de ellos que no le hace remigo y se alegra de para qué sirve la mujer. Se hace oscuro sobre la pareja. Uno de los hombres con mono sube al escenario y habla con el otro actor. El hombre quiere ser como ellos, ser libre. Mas el actor le dirá que eso lo va a llevar a servidumbre, que solo si no quiere nada, nada le podrán quitar, ni por nada la podrán comprar, y la acusa de ser poco serio. Es usted demasiado humano, llega a decir, y le impele a irse, con lo que decepcionado vuelve junto a sus compañeros. Estos se levantan, gritan, insultan, desaparecen del recinto, reaparece el actor que se quedó besándose con la mujer y cuenta que ha tenido un bello sueño. Vuelven a sus diálogos y reflexiones con una alusión al número 666, símbolo de la sociedad, de la represión social, de la sociedad de consumo, etc. Eso vuelve a provocar indignación entre los señores elegantes, pero inesperadamente aparece el empresario. Desde su autoridad ordena a los actores que se vayan, que están despedidos, y se excusa de su tardanza ante los hombres elegantes. Aparece su mujer, que para estupor de los elegantes y de nuestro espectador, es la misma mujer que besó antes al actor. Se oye un ruido ensordecedor y de repente toda la escenografía se viene abajo. El caos total. Aquí sí que estamos en el sistema definitivamente caótico. Nuestro espectador y casi todos los presentes creen que ha sido un accidente no previsto. Y por consideración hacia el doctor y hacia el autor, aplauden como muestra de apoyo. Hay una extraña confluencia de sentimientos, extrañeza, pena, un cierto resquemor, pero la función continúa. Y al final se ve a las claras que no ha sido un accidente, estaba preparado. Aquí la reacción de nuestro espectador y puede que de otro es impredecible. ¿Nos están tomando el pelo? Si una mala noche, tal vez unas hemorroides mal curadas, o quién sabe qué, le hacen perder los estribos a nuestro espectador y la cosa se complica, hasta podría haber acabado todo en un número para los periódicos. A las malas incluso podríamos no tener hoy aquí a Pepe presente de cuerpo, que no de cuerpo presente. Pero esta vez no ha sido así. Después de todo son amigos. Pero ya viene el final. Y tampoco saben si será el final verdadero o vendrá otra sorpresa. ¿Aplaudimos o no aplaudimos? Por fin sube el actor al escenario y ya se aseguro que la obra ha terminado. Pero han pasado más de 40 años. Y yo sé que muchos de los asistentes a aquella obra, siempre que van a algo de Pepe, se están preguntando, ¿vendrá ahora la sorpresa? ¿Nos volverá a tomar el pelo y a decirnos cosas que pican? Y es que hay obras que no tienen final. Se confunden con la vida y convierten la propia vida en teatro. Porque como dicen los actores en algún momento, no es nuestra vida una comedia, no estamos soñando que vivimos, así que yo hoy aquí estoy recordando cómo y cuándo comenzó aquella obra. Pero al final todavía no lo sé. Sigo esperando. Muchas gracias.
Emilio, nos has dado una película. Esto se llama escribir bien. Simplemente con unos signos de la A a la Z. Era un poeta. Una maravilla de lo que era, cómo nos metió. Bueno, pues ya por hoy nos queda nada más que acercarnos al teatro para ver, y si nos dicen que nos vayamos, vamos todos y nos vamos, de José Moreno Arenas, puesto en escena a cargo del grupo de teatro del Ilustre Colegio de Abogados de Granada, dirigido por José Manuel Moto. Así que nos emplazamos en el teatro en 15 minutos.